Hola amigos y amigas, ¿cómo están todos y todas? Bueno, un poco la idea de este video que estoy grabando es comentarles en qué consiste el curso de Filosofía Francesa Contemporánea que iniciamos en Cursa Virtual el 19 de julio próximo. Como ustedes saben, o quizá no, bueno, estoy dando cursos virtuales en esta plataforma ya hace por lo menos 5 años con muy buen resultado. Hay amigos de toda América Latina que se anotan. Tenemos unos cupos muy interesantes y se arman, digamos, discusiones y charlas en los foros interactivos que son sumamente nutritivos para todos. En este caso, como les comentaba, voy a dar por primera vez un curso que se llama Filosofía Francesa Contemporánea. En curso virtual he dado cursos sobre Foucault, sobre Deleuze, he dado cursos sobre Derrida, he dado cursos sobre algunos problemas filosóficos puntuales, como el tema del deseo, como el tema del cine, como el tema de la literatura, digamos. En general, esas son las cuestiones que trabajamos. Pero en este caso es un curso un poco más ambicioso. La idea es hacer un recorrido de 8 filósofos, que no es exhaustivo, por cierto, porque la verdad que es imposible abarcarlo, pero son 8 clases y cada una de las clases vamos a ver un pensador y particularmente un texto de ese pensador. Entonces quería comentarles de manera muy sucinta cuáles son los pensadores y cómo está articulado. La primera clase vamos a ver a Michel Foucault, vamos a ver las palabras y las cosas. La clase segunda vamos a ver a Jacques Derrida, vamos a ver de la gramatología. La tercera clase vamos a ver a Gilles Deleuze, vamos a ver el Antiedipo, coescrito con Félix Guattari. La cuarta clase vamos a ver solamente a Félix Guattari, un libro que es La Revolución Molecular de 1977, que es extraordinario realmente. La clase número quinta vamos a ver a André Glucksmann, Los Maestros Pensadores, también un texto de 1977, un gran libro. La clase sexta vamos a ver a Jean-François Lyotard, vamos a ver La Condición Postmoderna de 1979. La clase séptima vamos a ver a Gilles Lipovetsky, vamos a ver La Era del Vacío de 1983. Y la clase octava vamos a ver a Miguel Onfray y vamos a ver Política del Rebelde de 1997, a mi juicio su mejor libro. Cada uno de estos pensadores, de estos 8 pensadores, están articulados en bloques, de alguna manera. Un primer bloque es antihumanismo, donde incluyo por supuesto a Foucault y a Derrida. Un segundo bloque es filosofía del deseo, donde está Deleuze y Guattari. Un tercer bloque es liberalismo, donde incluyo a André Glucksmann. Y en general voy a hablar sobre los nuevos filósofos, sobre Henri Lévy, sobre toda la movida y todo lo que implicó ese giro liberal en la filosofía francesa contemporánea. El otro módulo es posmodernidad. Vamos a ver a Jean-François Lyotard y a Gilles Lipovetsky, ¿no?, que fueron importantes, sobre todo, por supuesto, son importantes todavía, pero a mi juicio son muy importantes en la década del 80, para comprender la filosofía francesa de la década del 80. Los primeros textos de Lipovetsky, a mi juicio, los primeros 2 textos de Lipovetsky son muy importantes, La Era del Vacío y El Imperio de lo Efímero, ¿no? Y la última clase, el bloque que yo llamo hedonismo, donde vamos a ver el pensamiento de Michel Onfray, que a mi juicio, digamos, es importante en la década del 90, digamos, ¿no? Onfray me parece que marca cierta renovación, cierto posicionamiento en la filosofía de mediados y fines de los 90. No voy a hablar del Onfray actual, que particularmente no me interesa lo que está haciendo. Creo que lo más importante que hizo Onfray ya lo dio, y es en la década del 90, hasta principios de 2000 como mucho. Entonces, la idea básicamente es difícil a veces buscar cierta unidad en filosofías por lengua o, digamos, o en ciertas corrientes nacionales de la filosofía, pero como particularmente yo me dedico al pensamiento francés contemporáneo, y había leído y leí una serie de textos donde se hace ese intento. Por ejemplo, cuáles son los textos complementarios que les voy a comentar y vamos a ver. Un texto muy importante de Vincent de Combe que se llama Lo mismo y lo otro, 45 años de filosofía francesa, que va de 1933 a 1978. Un texto de Serge Odier que se llama El pensamiento anti-68, que discute con la cuestión
básicamente de los herederos y los hijos del 68, y un texto de Thomas Abraham, que a mi juicio es muy importante, quizá su mejor libro, que es El deseo de revolución, desde Sartre y Camus hasta Foucault y Glucksmann, donde me parece que hace un recorrido muy preciso de la filosofía francesa contemporánea. Dos o tres cuestiones más. En este curso vamos a ver no a Sartre, digamos, si bien en general cuando se habla de filosofía francesa contemporánea se piensa en la filosofía no específicamente del siglo XX, sino en la filosofía de la posguerra en adelante, o sea, desde el año 45 en adelante. A mi juicio, Sartre, que no es un filósofo, por cierto, que yo trabaje, ¿no? Lo he leído, pero no es un filósofo que trabaje en detalle. Es importante sobre todo en la década del 30, en la década del 30 y la década del 40, ¿no? Parcialmente en la década del 50. Pero la idea básicamente es ver un periodo de tiempo que es post-sartreano, digamos, ¿no? Comenzar desde el año 60, desde los 60 y particularmente desde el año 66, 67, donde aparecen libros importantes como Las palabras y las cosas, como de la gramatología, etcétera, hasta fin del siglo XX, ¿no? Y comienzos del siglo XXI también. Hay una entrevista que me resulta muy interesante, digo dos cosas más y termino, una entrevista que dio Michel Foucault en Le Nouvel Observateur en 1970, donde Foucault me parece que define de manera muy precisa, como él lo hacía, cierto tono francés de filosofar que podemos contraponer, por ejemplo, a una mirada alemana o a una mirada analítica angloamericana. Lo cito a Foucault, dice, de ahí ese estilo de director o de objetor de conciencia, de ahí esa preferencia por el rol de defensor de las libertades individuales y contra las restricciones de pensamiento, y también esa afición por el periodismo, la preocupación por hacer conocer sus opiniones y la manía de responder en los reportajes. Eso me parece que, eso creo que da cierto tono francés del filosofar, digamos, ¿no? Si uno compara a los filósofos franceses con los alemanes o con los angloamericanos, me parece que Foucault lo define muy bien acá, digamos, ¿no? Hay una pulsión libertaria en un sentido amplio, en el sentido de crítica de la autoridad, de crítica de las instituciones, ya sea por izquierda, pero también a veces por derecha, digamos, o sea, no es un tema específicamente ideológico, tiene que ver con un hacer filosofía particular, que si uno lo compara, por ejemplo, con la filosofía alemana, más marcada por cierto hegelianismo, hay un tono estatizante, digamos, ¿no? El filósofo como constructor del Estado también, ¿no? O como funcionario. Eso lo marca mucho Glucksmann en este texto que es Los maestros pensadores. Y en la corriente angloamericana hay una visión más técnica, lingüística, tiene que ver con el uso analítico. Me parece que la filosofía francesa tiene ese tono, como bien lo marca Foucault acá, digamos, que en definitiva es un tono voltairiano, que viene de Voltaire, digamos, que no es propio del siglo XX, sino que toda la tradición francesa siempre ha marcado esa defensa de las libertades individuales y de la libertad de pensamiento contra el Estado y contra las corporaciones también, por supuesto, digamos, ¿no? Independientemente de cualquier noción que aprisione esa palabra libre. El curso básicamente desde el punto de vista histórico va a estar articulado a partir de tres ejes, además de los pensadores, que son 8, que son, por supuesto, el mayo del 68, que a mi juicio es probablemente el año cero, o es imposible pensar la filosofía francesa contemporánea sin el 68, ya sea para avalarlo, ya sea para dar cuenta de él de un modo positivo, ya sea para criticarlo, ya sea para separarse, pero de alguna manera es como un hito, digamos, ¿no? Es una bisagra, es un clivaje que es imposible no mencionar, digamos, ¿no? El 68, sus efectos, lecturas y debates, que este año se cumplen 50 años. Otro punto que a mi juicio es importante también es la recepción francesa al archipiélago Gulag de Solzhenitsyn. En 1973 se publica el libro en francés y eso genera un debate muy importante en toda la intelectualidad francesa, en la crítica a la hipótesis revolucionaria, en la revisión de la izquierda, el abandono de muchos filósofos de posiciones de izquierda, un giro liberal de otros, bueno, me parece que es central. Y el tercer punto también, precisamente, es la novedad teórica
a fines de los 70 y principios de los 80 del neoliberalismo, ¿no? Es decir, y también, insisto, digo, ya sea para marcar en aquel momento, a fines de los 70 o principios de los 80, elementos interesantes, o ya sea para criticarlo posteriormente en la década del 90, digamos. Pero me parece que esos tres ejes son ejes que son centrales en la filosofía francesa contemporánea. Bueno, eso es todo. Los invito a que si están interesados se inscriban, o vean el programa, etcétera. Van a ver que arriba de este video o abajo de este video va a haber un link seguramente para que lo cliquen y en el caso de estar interesados seamos muchos en este curso virtual que comienza el 19 de julio por Cursá Virtual. Gracias, un abrazo a todos y todas.